Ok, dando continuación con la clase, vamos a hacer un repaso muy rápido acerca de RCP. Esta clase está dirigida a auxiliares de veterinaria. Mi nombre es Juan Diego Tenorio Arenas y soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Tolima. Y para recordar qué es RCP, ¿sí? Vamos a hablar de que RCP es la reanimación cardiopulmonar. Y esta actividad eh, vamos a desempeñarla a través de la clasificación como tal de esta patología, ¿sí? Eh, Podemos interpretarlo como un cese súbito de la ventilación y la circulación efectiva sistémica. Eso genera en el paciente una hipoxia a nivel tisular cuando tenemos un tiempo corto de pérdida de circulación y oxigenación a los diferentes miembros del cuerpo, e incluso cuando superamos tiempos mayores a 4 minutos según la literatura, podemos llegar a realizar lesiones isquémicas, lesiones irreversibles a nivel de el tejido en alguno de los miembros de nuestro paciente. Cada actividad que comprenda la ausencia de oxígeno, ¿sí? Ya sea por una falla cardíaca que no me esté llevando el impulso de sangre suficiente y por ende la falta de oxigenación, o la falla de pulmones que no me está integrando oxígeno directamente en sangre, va a generar un agotamiento de reservas de energía a nivel celular, generando una actividad desaforada por parte de las células para poder trabajar a una velocidad mucho más rápida y poder redimir la falta de oxígeno utilizando una cantidad de energía superior a ella. Por eso no es de extrañarnos que un paciente que salga de un cuadro de reanimación, ¿sí? Ya sea por cualquiera de las dos fallas, cardíaca o pulmonar, se despierte agotado, exhausto, ¿sí? Y es porque, a pesar de que no hizo un esfuerzo a nivel físico, ¿sí? A nivel celular, sus células trabajaron desaforadamente. Bueno, en cuestión a las causas que podemos encontrar para estas fallas a nivel cardíaco o pulmonar, podemos encontrar causas reversibles. Son aquellas fallas que podemos, digamos, salir de este cuadro que está afectando a nuestro paciente y obtener resultados positivos, no más que unos minutos de inasistencia de oxígeno o de respuesta circulatoria a nivel de los miembros, y podemos tener efectos que con el tiempo podemos sacarlos de esos periodos. Por ejemplo, una sobredosis, una influencia vagal, una obstrucción de vías aéreas respiratorias, una hemorragia, anormalidades electrolíticas son de un pronóstico de sobrevida mayor. Por ejemplo, un paciente que se haya tragado un juguete, una pelota, y haya tapado sus vías aéreas, esto va a generar un colapso a nivel pulmonar. Al no recibir un oxígeno constante, vamos a tener niveles de hipoxia que no pueden superar un tiempo de 4 minutos. Claro está que esto depende de cada uno de los pacientes, porque si tenemos pacientes con insuficiencias metabólicas o gastos cardíacos, por ejemplo a pacientes geriátricos, va a ser con un menor tiempo. Y pasados unos minutos logramos remover ese objeto que está obstruyendo las vías respiratorias, y vamos a tener una respuesta positiva. El paciente va a volver a respirar,
va a volver a retomar una circulación normal en su torrente sanguíneo y las lesiones que se hayan provocado por esta causa van a ser reversibles en poco tiempo. Cuando hablamos de causas irreversibles, son aquellas que han pasado un tiempo superior a la literatura, o sea, más de 4 minutos, y podemos utilizar el mismo ejemplo, pero esta ausencia de oxigenación a nivel de torrente sanguíneo puede generar lesiones a nivel muscular, a nivel tisular, puede generar lesiones a niveles neuronales que son irreversibles y no se pueden reparar. Casos clínicos que podemos interpretar dentro de las causas irreversibles, podemos asemejar allí lo que son pacientes con estado avanzado de enfermedades, choques, SIDS, e igualmente sepsias o FOM. Pronósticos a largo plazo se consideran malos, por ejemplo una hipoxia que haya llegado a nivel cerebral, ¿sí? Vamos a tener incluso efectos a nivel nervioso que no se van a revertir e inclusive con el tiempo pueden exacerbarse, pueden aumentar las secuelas dejadas por este caso, por este cuadro clínico. Teniendo en cuenta que SIRS se desglosa en síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y FOM es la falla orgánica múltiple. ¿Listo? Cuando tenemos factores predisponentes, o sea, podemos visualizar factores, ¿sí?, que nos indican cuando un paciente está próximo o está en proceso de entrar a un paro cardiorrespiratorio. Tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria hay algo que se cataloga como las 5 H's y las 5 T's, interpretando las 5 H's como hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, que básicamente es el balance ácido-base, hiper o hipocalemia y la hipotermia. Igualmente las 5 T's son tratamientos o medicamentos que se estén manejando dentro del paciente, taponamiento cardíaco, neumotórax, atención, ¿sí?, que son sus siglas en inglés al revés, tension pneumor, y trombosis pulmonar, al igual que la trombosis cardíaca. Entonces, estos son factores que predisponen a una falla cardiopulmonar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pacientes que se encuentren en proceso anestésico, ¿sí?, por ejemplo en un procedimiento quirúrgico, todo paciente que esté anestesiado y se encuentre en una fase de profundización anestésica quirúrgica va a estar hipovolémico, va a estar con niveles de hipoxia, va a estar va a tener bueno, todos estos signos como tal, partiendo por ejemplo la hipotermia, ¿sí? Y estos signos hay que estar muy pendiente de ellos en medio de la cirugía, porque sucede mucho el caso que estamos en medio de la cirugía y estamos en el proceso más crítico del procedimiento y todos estamos atentos a lo que está haciendo el médico en el momento. Entonces estamos allí en la cirugía y estamos por cortar un ligamento o por unir un vaso y todo el mundo está enfocado y pendiente de qué es lo que se está haciendo en el proceso quirúrgico. Y es donde alguno de los estudiantes o los auxiliares nos pregunta: oye doctor, ¿el paciente está respirando? Y uno dice: sí, claro, el paciente respiró hace 30 segundos que lo evalué. Y como nadie estaba pendiente de él, pues lleva 30 segundos en los que ha estado en un periodo de fase respiratoria o cardíaca en medio de una falla.
y es allí donde se pierde la continuidad de la cirugía y pasamos a hacer un periodo ya de reanimación del paciente. Por tal motivo, siempre hay que recalcarlo, siempre hay que estar muy pendientes todas las personas que estén dentro de un quirófano para que esto no suceda, esto no nos pase. De vital importancia y siempre es ideal poder contar en un quirófano con un monitor de órganos que básicamente a través de unos ciertos sonidos y pitidos nos está indicando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el pulso y otras constantes más que todos en la sala podemos estar pendientes de ello para cuando haya un cambio de estos factores que pueden predisponer a una falla cardiorrespiratoria. Todo paciente que está en un proceso anestésico va a perder calor. ¿Por qué? Porque su funcionamiento en ese momento se lleva toda la atención hacia la parte vital, o sea, cerebro, corazón y pulmones. Su cuerpo está en un proceso de anestesia y solamente busca la forma de salvaguardar esas tres actividades. Por tanto, cuando tratamos cirugías que son extensas, por ejemplo cirugías ortopédicas, lo ideal es poder realizar un campo aislante que evite que el paciente pierda calor contra la placa metálica, o la inclusión de placas térmicas que mantengan una temperatura estable del paciente. Cuando nos vamos al diagnóstico, ¿sí? Aquí es donde entra el factor más complejo, ¿sí? ¿Cómo diagnosticar que un paciente necesita una respuesta de RCP? ¿Sí? Y todo depende del paciente. Hay que tener en cuenta los factores predisponentes, hay que tener en cuenta qué se está haciendo en el momento, si el paciente está teniendo pérdida de reflejo pupilar, si está perdiendo la constante de temperatura, si está perdiendo, sí, en general todo. ¿Listo? Hay que estar muy pendientes de ello porque podemos pasar de un estado normal a un estado de inconsciencia y pérdida de la función mecánica y motora de la parte cardíaca y pulmonar. Bueno, para el diagnóstico tenemos los cambios que predisponen al paciente, ¿sí? Conocidos como diagnósticos PCP, son cambios que proceden, o sea, son antes de que puedan entrar a una falla cardiopulmonar. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos lo que es la hipotermia, que ya lo describíamos cuando se presentan cirugías muy largas, ¿sí? O principalmente cachorros que han estado en una fase lactante y han estado por fuera de una camada. Las bradicardias y la hipotensión suceden a menudo cuando tenemos un periodo anestésico en el cual pues bajamos los ritmos cardíacos y por ende la tensión arterial y venosa disminuye, dado pues a la misma condición. Cambios en el patrón respiratorio, y esto también se debe a una relajación del músculo torácico en procesos anestésicos, y la disminución o ausencia de la respuesta pupilar, que igualmente sucede en procesos anestésicos. ¿A qué me voy con esto? A que estos diagnósticos, ¿sí? Se deben tener en cuenta siempre, por ejemplo, para un paciente que se encuentra sano, para un paciente que no se encuentra en un proceso anestésico, y empezamos a ver estos cambios a nivel de signos clínicos, podemos estar sospechando de que si no lo revertimos, de que si no hallamos la causa, ¿sí? Y logramos revertir estos signos, vamos a tener un paciente que muy seguramente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio.
Para pacientes que se encuentran bajo proceso anestésico, todos estos cambios sí se van a presentar, pero son cambios que se pueden asociar a una respuesta anestésica. Siempre hay que estarlos chequeando y monitoreando para que no pasen de un plano anestésico a un plano de muerte, ¿sí? Por eso siempre se debe monitorear y se debe ser muy constante con estos signos. Bueno, dentro del diagnóstico de los cambios precedentes del paciente, tenemos que tener en cuenta la tríada de la muerte, shock y trauma. Todo paciente que tenga hipotermia, ¿sí?, es un paciente que va a generar una acidosis metabólica y un cuadro de coagulopatía sanguínea. ¿Listo? Me explico. Primero, determinemos qué es hipotermia. Hipo, de bajo, disminución, y termia, de temperatura. Entonces, hipotermia es un descenso de la temperatura. Cuando el cuerpo desciende la temperatura, lleva toda su sangre y sus recursos hacia corazón, pulmones y cerebro, dejando los demás órganos con poca irrigación y dando un instinto de supervivencia. ¿Esto qué genera? Que haya una disminución en el gasto respiratorio y a nivel de la tensión arterial, generando una acidosis. ¿Por qué se genera una acidosis? Porque al tener una hipotermia, el músculo torácico, a nivel de las contracciones respiratorias, disminuye su capacidad de contracción y dilatación, generando una respiración mucho más corta, agónica, que aumenta los niveles de CO2 a nivel de torrente sanguíneo, lo que dispara la acidosis. La acidosis básicamente es un cambio del pH en la sangre, y este pH, que tiene que tener una estabilidad neutra, va a pasar a un estado ácido, generando diferentes reacciones sanguíneas, ¿sí? Entre ellas pues las coagulopatías. ¿Y qué son las coagulopatías? Las coagulopatías son cualquier tipo de reacción a nivel de hemodinámico, como lo son los trombos, ¿sí? Que son pequeñas coagulaciones que se presentan dentro del torrente sanguíneo y generan taponamientos, o al contrario, una hemorragia, la pérdida de la coagulación, y se genera hemorragia ya sea a nivel tisular, capilar, o si tenemos una lesión, pues se va a producir a través de ese medio. Y vuelve el círculo vicioso. Si tenemos un cuadro de coagulopatía, por ejemplo una hemorragia, pues nos va a provocar una hipotermia. ¿Listo? Entonces esta es una tríada de la muerte. Cualquiera de ellos que se nos presente me va a desencadenar los demás. Dentro del diagnóstico, ¿sí?, de los precedentes de cambios del paciente, tenemos que tener un análisis constante acerca de la conciencia, la respiración y los sonidos cardíacos o el pulso del paciente. Todo paciente sano que pierda la conciencia tiene que ser medido y evaluado dentro de estos parámetros. Primero tenemos que chequear que no tenga conciencia, ¿sí? Y esto lo podemos percibir a través de la dilatación y la contracción pupilar, el reflejo pupilar. La respiración, si se detiene la respiración, sí, muy prontamente le va a entrar en un paro, también igualmente cardíaco, porque aumenta su gasto al punto tal en que no pueda suplirlo y se detiene esta función. Entonces, cualquiera de estos estados, si se me interrumpe la respiración o se me interrumpe el pulso y no lo puedo percibir o no lo puedo auscultar, ¿sí?, entramos a realizar un proceso de RCP. ¿Listo? Ahora, pacientes geriátricos, pacientes que se encuentren
en recuperación postquirúrgica o en recuperación postraumática. Siempre tenemos que estar chequeando estas constantes. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos pacientes puede ser un candidato potencial para entrar en un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando tenemos periodos de ausencia, se los han mencionado ya según la literatura, periodos menores a 4 minutos, tenemos mayores niveles de supervivencia, ¿sí? Y evoluciones neurológicas. Quiere decir que pueden ser reversibles lentamente, pero pueden llegar a ser reversibles según la literatura. Sin embargo, entre más tiempo y todo el tiempo que pase un órgano, una terminal nerviosa, cualquier sistema de nuestro cuerpo sin la irrigación correcta a nivel sanguíneo y de oxígeno, va a entrar en periodos de daños, ¿sí? Que pueden llegar a ser reparables o irreparables, y peor aún, con un pronóstico degenerativo consiguiente a ello. Dentro de todas las clínicas, en lo posible, deberíamos de tener un carro de urgencias, ¿sí? Como han visto ustedes en las películas, cuando se activa el código azul, ¿sí? El código azul en los pacientes de las clínicas remite al hecho de que tenga que llegar un operario corriendo junto con este carrito para poderle prestar la atención inmediata al paciente y todo lo tenga allí. ¿Por qué se le menciona tradicionalmente como código azul? Es porque los pacientes se van colocando de una coloración azulosa, y eso sucede por la hipoxia. La hipoxia se puede producir por o la falla cardíaca o la falla pulmonar. De las dos maneras evita o limita la posibilidad de oxígeno a nivel de la periferia. Como ya se los ha mencionado, lo primero que hace el cuerpo es entrar en un estado de emergencia, lleva toda su sangre hacia pulmones, corazón y cerebro y deja las terminaciones periféricas ausentes. Por tal motivo nos empezamos a colocar de color morado, y lo mismo sucede con nuestros pacientes. ¿Qué debemos de tener dentro de estos carritos de emergencia? ¿Sí? Para el código azul, materiales como tubo endotraqueales, súper esenciales para poder nosotros llegar a una vía respiratoria y volverla permeable. Oxígeno, como mínimo una bala de oxígeno que me permita siquiera 1 hora de oxigenación. Durante el tiempo de una hora de oxigenación, yo puedo responder a la emergencia e incluso trasladar el paciente a una clínica si es del caso. Ambú, cuando no tenemos oxígeno, ¿sí? O cuando no lo requiere por el momento de imposibilidad de una vía aérea a través de un tubo endotraqueal, podemos utilizar el uso de un ambú o una mascarilla respiratoria, ¿sí? Ese ambú funciona tanto con la sonda endotraqueal, y sería un mecanismo manual de oxigenación por aire comprimido, ¿sí? Que me otorga más o menos el 60% de oxígeno al paciente. Laringoscopio, pues para poder realizar la intubación del paciente necesitamos este equipo, este material, este objeto llamado laringoscopio, para poder observar la función laringea, poder bajarla, digamos, de cierta forma, y poder acceder a la tráquea. Gasas, jeringas, aguja, catéteres de diferentes medidas, tamaños, calibres, sulfato de atropina. La atropina nos ayuda a revertir muchos efectos en cuestión a procesos anestésicos o revertores de procesos cardíacos. La adrenalina necesitamos para aumentar la arritmia cardíaca. La dopamina, al contrario, para relajarlo. Bicarbonato de sodio, para lo que tenemos, para cuando se trata de casos de acidosis metabólica. Lidocaína, para poder nosotros en ese caso embrocar alguna zona y poder trabajar
de forma indolora y acceder, por ejemplo, a una traqueotomía de emergencia. Bueno, RCP. Entonces, en este caso vamos a darle una lección al propietario. Siempre, todo paciente que entre a la clínica en un proceso de emergencia o vaya a entrar a hospitalización o vaya a entrar a cirugía, debemos hacerle firmar un consentimiento al propietario. ¿De qué consta este consentimiento fuera de muchas otras partes? Tenemos que anexarle este contenido, y es darle la posibilidad al propietario de elegir si su perro, si su gato, si su mascota entra en una fase de paro cardio o respiratorio, si desea que sea o no sea reanimado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque muchas personas desconocen las posibles secuelas que puede dejar un procedimiento de estos, ¿sí? Nuestro quehacer, nuestra labor es siempre salvar la vida de los pacientes, pero no podemos ir en contra de la voluntad del propietario, porque podemos estar incurriendo en demandas futuras por estos propietarios, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque un paciente que nos entró en un paro cardiorrespiratorio por funciones metabólicas, no por errores médicos, sino por funciones metabólicas del paciente, ¿sí? Por cuestiones de salud, al tratar nosotros de reanimarlo, ¿sí? Podemos infligir en generarle fracturas, generarle lesiones, hemorragias, y si logramos sacarlo de esos cuadros prácticamente de la muerte, podemos entregar a un paciente vivo pero con secuelas, ¿sí? Secuelas nerviosas, secuelas musculares, físicas, ¿sí? Que para el propietario no van a ser de gusto y puede tomarlo con represalias. Entonces, siempre cuando llegue un paciente a la clínica y tenga que entrar a hospitalización, a cirugía o llegue por emergencias, hacerle entender las posibles causas y las consecuencias que puede tener un proceso de reanimación de paciente, siempre y cuando el paciente, siempre y cuando el propietario lo apruebe. Entonces entran ustedes ya en la segunda discusión: si aprueba que realicemos solamente un RCP de tórax cerrado, o si permite, en el caso dado, realizar un RCP de tórax abierto. ¿Por qué? Porque aún más tenemos que ser claros con el propietario, porque si de pronto llegamos a entregar a un paciente que no logramos sacar de ese cuadro, no lo logramos reanimar, y aparte de eso le vamos a entregar un cadáver con una incisión de 10 a 15 centímetros en el costado lateral izquierdo, a nivel de la quinta o sexta espacio intervertebral, cuando su perrito entró por otra patología, otra necesidad, y tú le estás entregando a un paciente literalmente, como se dice vulgarmente, abierto, ¿sí? Despresado, no va a estar muy contento y vamos a tener problemas legales, ¿sí? Por eso se le debe explicar al propietario cómo sería un procedimiento de tórax abierto y cuáles son las posibles causas y los posibles efectos y contraindicaciones que podrían sumarse a los eventos adversos. Bueno, esta imagen, ¿sí? Nos puede ayudar a resumir lo que hablamos ahorita, ¿sí? Nosotros debemos de tratar corazones demasiados bueos para morir, y a veces esto pasa por la mente de los propietarios. Es que mi cachorro, o en este caso sucede mucho con los animales geriátricos, es que él ya está muy viejito, ya ha vivido mucho, no lo quiero hacer sufrir, yo lo traje a la clínica para que me le hicieran un procedimiento, por ejemplo, de una profilaxis dental, y usted me está diciendo, doctor,
auxiliar que si mi perrito se llega a descompensar y entrar en un cuadro cardiorrespiratorio, usted tendría que realizarle una reanimación que le podría fracturar costillas, que le puede generar hematomas, que le puede generar incluso una lesión a nivel del tórax, porque tienen que abrirlo y meter su mano, y esto tendría que luego tener una recuperación más larga de antibióticos y demás. Yo como propietario no quiero hacer pasar a mi paciente, a mi cachorro, a mi mascota por un procedimiento de esos, porque es que él ya está muy viejito, porque es que él ya vivió lo que tenía que vivir, y pues si se ha de morir, que se muera, ¿sí? Y créanme que muchos de esos testimonios los encontramos en la clínica diaria, ¿sí? Y tenemos que dejar a un lado nuestra intención, nuestra misión médica de salvar vidas, para ser conscientes de la decisión de los propietarios y que ellos son libres de tomar esa decisión, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser muy claros y darles todas las herramientas para que ellos entiendan qué puede llegar a suceder, y de llegar a suceder cuáles son las consecuencias que pueden ocasionarse. ¿Listo? Bueno, entonces podemos resumir que RCP, ¿sí?, o reanimación cardiopulmonar, es un conjunto de procedimientos para restaurar la eliminación pulmonar de CO2 y la captación de oxígeno al proporcionar flujo sanguíneo pulmonar, suministro de oxígeno a los tejidos para restaurar la función orgánica y el metabolismo al proporcionar flujo arterial y sistémico, retornar a la circulación espontánea, que igualmente se puede interpretar como la recuperación espontánea durante la proceso de los cambios procedentes del paciente. ¿Listo? Bueno, entonces ese es como un pequeño resumen de lo que podemos interpretar como RCP. En la literatura ustedes se van a encontrar términos e incluso estudios donde se refieren a que nosotros tenemos que decidir si vamos a realizar un RCP, ¿sí?, que básicamente sería una reanimación cardiopulmonar, o si decidimos realizar una reanimación cerebropulmonar, ¿sí? Según la literatura, estudios que han realizado y algunos documentos que se encuentran dentro de estos estudios mencionan que el RCCP es la reanimación cerebropulmonar, y tenemos que estimular estos tres órganos dentro de nuestro proceder, ¿sí? Pero se ha identificado y se ha analizado que cuando nosotros realizamos un procedimiento de RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar, automáticamente estamos trabajando también directa e indirectamente sobre cerebro, ¿sí? Por tal motivo nos vamos a quedar únicamente con RCP. ¿Listo? Para que no nos desgastemos con el tema de RCCP. Sin embargo, pues les doy digamos, para que ustedes, si desean profundizar en el tema y leer las discusiones que hay acerca de los términos, puedan hacerlo. ¿Listo? Entonces nos quedamos con el paro respiratorio versus el paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Bueno, tenemos que definir qué es el MBR. El MBR son las maniobras básicas de reanimación. Estas maniobras básicas de reanimación que tenemos que realizar nosotros dependen si hablamos de un paro respiratorio o si hablamos de un paro cardiorrespiratorio. Si hablamos de un paro respiratorio, ¿sí?,
En este caso estaríamos hablando del ABC, ¿sí? De la RCP. Quiere decir el ABC. Primero debemos de identificar la A, que es vías aéreas. Necesitamos volverlas permeables. ¿Qué es permeabilidad? Es poder pasar a través de una barrera o una membrana un flujo de un lugar hacia el otro o viceversa. Si lo interpretamos de esa forma, es lograr que las vías aéreas estén abiertas y permitan el paso de oxígeno, o en este caso del aire, ¿sí? de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, porque necesitamos oxigenar y eliminar CO2 de nuestro paciente. La ventilación asistida. Esta ventilación asistida corresponde a los masajes que realicemos nosotros a nivel del tórax y hagamos una función mecánica externa para lograr estos movimientos ventilares, ¿sí? que nos permitan precisamente la incorporación de oxígeno y la eliminación de CO2. Y la C, correspondiente al masaje cardíaco externo, es con la intención de reactivar la circulación a nivel de todo el cuerpo. ¿Listo? Esto lo interpretamos nosotros para los paros respiratorios, el ABC. Entonces, para los paros respiratorios vamos primero a eliminar cualquier obstrucción o material extraño que tengamos en vías aéreas. Hay que tener en cuenta algo, chicas. Chicas y chicos, qué pena. Siempre llévese a conciencia de que siempre está primero la bioseguridad y la integridad física del operario, del auxiliar, del médico, de la persona que esté realizando esta actividad. Siempre y cuando mi paciente se encuentre en un estado de inconsciencia, ¿sí? no responde a estímulos y está inconsciente, voy a introducir mi mano con mucho cuidado para eliminar cualquier obstrucción que tengamos en la vía respiratoria. ¿Listo? En lo posible, utilizar herramientas y mecanismos que nos ayuden a brindarle seguridad a nuestra mano de no ser mordida. ¿Por qué? Porque una respuesta nerviosa ante un evento de estos, nuestro paciente puede responder mordiendo, cerrando sus mandíbulas, y ellos tienen una fuerza de 2500 kilos de presión en sus mandíbulas. Quiere decir que nos pueden literalmente cortar un dedo solamente con cerrar sus fauces. Siempre hay que tener cuidado con eso, chicos. Bueno, después de eliminar cualquier material extraño dentro de la cavidad oral, debemos de tomar una gasa, una toallita, cualquier herramienta que nos permita sujetar la lengua dado a su viscosidad y retraerla hacia la parte externa para poder brindar una extensión del cuello y que la laringe despeje la vía de la tráquea y nos permita una ventilación correcta y adecuada. En caso de que tengamos la posibilidad de realizar una intubación endotraqueal, ¿sí? siempre debemos de tener en cuenta un factor. Si no sabemos cuál es la causa de descompensación de nuestro paciente, cuál es el motivo por el cual está entrando en esta función de paro respiratorio, nunca debemos de levantar el animal de la posición en la que se encuentra. Me explico. Si nuestro paciente, ¿sí? Se encuentra inconsciente de cúbito external derecho o de cúbito external izquierdo, ¿sí? o sea, tumbado hacia alguno de sus costados, y allí lo encontramos en esa posición, pongamos un caso hipotético, es un paciente que se encuentra postquirúrgico, un paciente que se encuentra
en hospitalización, ¿sí? Por X o Y motivo, y cuando estamos haciendo nuestra ronda encontramos al paciente tumbado sobre alguno de sus costados, ¿sí? En decúbito lateral. Cuando vayamos a realizar la intubación, no debemos desplazar al paciente en la posición que están viendo en la imagen, ¿ya? Porque si tenemos algo que está obstruyendo nuestras vías respiratorias, ¿sí? O tenemos una descompresión a nivel ácido-base dentro del torrente sanguíneo y logramos mover el animal en una posición diferente a la que se encuentra, podemos generar diferentes tipos de lesiones como una embolia. En ese caso, sí, lo que se debe de realizar es posicionar el tubo endotraqueal en la posición en la que se encuentre el paciente. Si se encuentra tumbado de decúbito lateral, por ejemplo en este caso izquierdo, ¿sí? El profesional, el veterinario, el auxiliar, la persona que vaya a realizar la maniobra debe de localizarse y posicionarse en esa misma dirección, ¿sí? Caso contrario, estamos en un proceso anestésico, estamos en un proceso de manejo clínico, estamos en un estado de consulta, visualización y inspección del paciente, bueno, cualquiera de estos casos, y nuestro paciente entra en una falla pulmonar, en un paro pulmonar, ¿sí? Y se encuentra en una posición de cúbito external, ¿sí? Pues vamos a utilizar esta posición, que esta posición, ¿sí? Con la cabeza alzada, es la posición más cómoda y la posición más común de nosotros poder realizar una intubación endotraqueal. ¿Listo? Los tubos endotraqueales tienen una particularidad, y es que se necesita la ayuda de una persona que nos sujete la mandíbula y nos permita una oclusión completa de ella y retraer la lengua con una mano, o la utilización de un laringoscopio para poder tener despejada y visualizada la glotis. De esta manera, ¿sí? Poder introducir el tubo correctamente a nivel de la tráquea. Pero cuando nos encontramos solos, este procedimiento prácticamente es imposible. Para ello, ¿sí? Actualmente se encuentran en el mercado estas máscaras laríngeas, ¿sí? Que nos permiten tener un menor entrenamiento para la persona que lo vaya a realizar. Se coloca sin la adecuada visualización y se evita la posibilidad de laringoscopio en gatos. Perdón, laringoespasmos en gatos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mascarilla, por la forma que tiene en su extremidad, bueno, en la parte final, ¿sí? En su extremo, la forma que tiene este tubo nos permite posicionarlo prácticamente a ciegas y quedar bien posicionado, desplazando los órganos y dando una ventilación correcta a nivel de la tráquea. Los gatos tienen una particularidad, son muy susceptibles a los laringoespasmos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a intubar un paciente felino y por X o Y motivo fallamos en la colocación del tubo endotraqueal, vamos a generar una irritación y un estímulo de la tráquea para que se inflame y prácticamente se cierra, generando una imposibilidad de la colocación del tubo endotraqueal y la limitación de la circulación a través de la luz de la tráquea para el paso de oxigenación. Aquí vemos una imagen de cómo se debe posicionar, ¿sí? Prácticamente se ubica solita en una posición anatómica correcta, simplemente con desplazarlo hacia la parte de atrás. ¿Listo? Bueno, en casos extremos que pueden llegar a suceder en la clínica diaria, donde
Pongamos un ejemplo, un paciente que llegó atropellado y tiene una fractura a nivel de la mandíbula que imposibilita eh, la apertura de la mandíbula, ¿sí? Permitiéndonos acceder a la tráquea, ¿sí? A través de un laringoscopio y con un tubo endotraqueal, y no nos es posible por dicha fractura. En este ejemplo tenemos que recurrir a una traqueotomía. Esta traqueotomía, para poderla realizar, tenemos que primero tenemos que lograr identificar los cartílagos cricoides, ¿sí? Y el cartílago tiroideo, que son estos dos que están aquí en este dibujito, ¿sí? Y eso lo podemos hacer desplazando la cabeza hacia la parte distal, ¿sí? Y logrando una extensión completa de la tráquea. Logrando percibir la separación entre el cartílago cricoides y el tiroideo, ¿sí? Vamos a realizar la punción de emergencia de un catéter. Entre más grueso el calibre del catéter, mayor ventilación vamos a poder ingresar a nuestra vía respiratoria, que en este momento se encuentra colapsada. Siendo así, en esta posición se va a lograr, en medio de la separación del cricoides y el tiroideo, un catéter en forma recta se va a introducir, y una vez hayamos perforado, se va a llevar hacia una posición sagital y se va a introducir el estilete hasta la cavidad ya pues profunda de la tráquea. Retiramos el estilete, nos queda únicamente el catéter, y a través de esta pequeña cánula podemos nosotros empezar a realizar una oxigenación, ya sea una oxigenación de aire comprimido, ¿sí? De aire ventilado, de aire respirado, aire comprimido, o de aire oxigenado. Listo. Mientras que logramos preparar el quirófano y tener todo listo para poder realizar el procedimiento de la traqueotomía. Este procedimiento de emergencia salva vidas. Lograr tener una permeabilidad, aunque sea minúscula, de esta cavidad de vía aérea nos permite el tiempo suficiente de poder realizar la traqueotomía. ¿Qué hacemos en la traqueotomía? Lo mismo, ubicamos el espacio de separación entre el cricoides y el tiroides y hacemos un corte que no supere los 2 centímetros. Obviamente todo depende del paciente, a mayor tamaño, mayor el tamaño de la incisión. Despejamos la cavidad de los músculos e ingresamos a la tráquea. Hacemos una separación de ambos cartílagos y logramos posicionar el tubo endotraqueal. Listo. Estos tubos de traqueotomías ya vienen en las medidas estándares para cada uno de los tamaños, y así quedaría posicionado. Se sutura o se sujeta al cuello del paciente, y a través de este mecanismo podemos arrancar una muy buena ventilación. Para quienes no los conocen, estos son los tubos traqueales, ¿sí? Esta es la sonda para la limpieza de ella. También vienen algunos un poco más rudimentarios, que son con mangueras, que igualmente funcionan, ¿sí? Cumplen con la misma función. Y para los casos de emergencia, donde no contamos con ellos en la clínica por X o Y motivo, podemos recurrir a una creación dentro de la clínica. ¿Listo? Esto es un material recursivo. Esto es una sonda endotraqueal que prácticamente se recortó a la distancia correcta para la tráquea, ¿sí? Para el procedimiento de la traqueotomía, y en ella se dilató para poder tener un par de extremos. Se retrajo
la válvula y se va a amarrar directamente en el paciente, en el cuello del paciente. En esta posición, así en esta forma, quedaría nuestro tubo endotraqueal, ¿sí? Y permitiendo la ventilación de nuestro paciente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo debe realizarse la ventilación? Como les mencionaba, ¿sí? Aire atmosférico o comprimido y el aire aspirado. El aire del 100% de CO2 pues es el aire que es el oxígeno que viene en las pipas o en las balas de oxígeno. Entonces, una vez tengamos establecida la vía aérea, se debe ventilar a una presión positiva. Entonces tenemos los tres mecanismos. Primer mecanismo, oxigenación al 100% a través de una bala o una pipa de oxígeno que me entrega el 100% de la oxigenación. Podemos utilizar un ambú, ¿sí? Que básicamente es un aire comprimido atmosférico, ¿sí? Que nos va a integrar un 21% de oxígeno, y el aire aspirado, ¿sí? Que básicamente es una exhalación de la persona que se encuentre realizando esta maniobra, va a otorgar al paciente un 15.3% de oxígeno por cada exhalación que realice. Bueno, la frecuencia de la ventilación para tallas grandes deben ser frecuencias bajas de 10 a 12 frecuencias por minuto, y las tallas chicas, o sea, animales pequeños, una frecuencia altas de 20 frecuencias de ventilación por minuto. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos trabajando o con el ambú o con las mascarillas de exhalación, vamos a manejar en animales grandes de 10 a 12 y de tallas chicas 20, máximo 25. No podemos pasarnos de allí porque entonces empezamos a realizar un proceso de alcalosis metabólica. Esto es lo contrario a lo que deseamos en ese momento. Bueno, cabe resaltar en esta imagen que esto que están realizando son maniobras que podemos realizar de emergencia, ¿sí? Pero cabe resaltar que solamente lo realizaremos cuando sea extremadamente necesario, ¿sí? Y tengamos la confirmación, ¿sí? De que estos pacientes se encuentran totalmente inconscientes, no responden a ningún estímulo, ¿sí? No tenemos reflejo pupilar y estos pacientes básicamente se encuentran en un estado de inconsciencia. ¿Por qué razón? Porque un animal de estos, por pequeño que sea, al momento de reaccionar al salir de un cuadro de paro respiratorio, ¿sí? Puede reaccionar de forma nerviosa y morder a la persona que lo esté realizando. ¿Listo? Siempre se debe realizar siempre y cuando el estado de inconsciencia del paciente sea confirmado. Si no se tiene tubo endotraqueal, como en muchos casos de emergencia, o en el caso de realizar un mecanismo mientras, ¿sí? Se prepara todo para la realización del tubo endotraqueal, se debe realizar lo que son inspiraciones entre intervalos de compresiones torácicas y la aspiración durante la compresión torácica. ¿Listo? Me explico en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, para el ambú o para la mascarilla, siempre debemos realizar la inspiración, ¿sí? Cuando tenemos la relajación del paciente. Si estamos haciendo el masaje torácico, ¿sí? Solamente vamos a realizar la inclusión del oxígeno en el paciente cuando haya una relajación de la caja torácica, nunca cuando haya un proceso de compresión, porque vamos a estar haciendo un efecto adverso. El cuerpo, estas bombas, ¿sí? Que tenemos aquí a los lados, que son los pulmones, van a estar haciendo un proceso de comprimir y en ese mismo proceso van a estar exhalando el poco aire que haya en sus cavidades. Y si nosotros al contrario vamos a cerrar esa vía y vamos a incluir una cantidad de aire que viene inverso a ella, vamos a generar un colapso y podemos generar lesiones a niveles pulmonares.
Cuando tenemos un tubo endotraqueal, la ventilación se continúa independiente al masaje cardíaco, ¿sí? Y esto cabe dentro de las maniobras. Por ejemplo, si estamos solos, ¿sí?, vamos a hacer las compresiones torácicas estimulando la fase cardíaca y vamos a detenernos para hacer los periodos de ventilación. Pero cuando tenemos la asistencia de otra persona, ¿sí?, vamos a rotarnos. Siempre y cuando esté comprimido el tórax, no podemos hacer una ventilación. Relajación del tórax, ventilamos. Y esto se tiene que hacer en periodos de, ya lo hemos hablado, en cuestión a 10 a 12 por minuto. Entonces se tiene que llevar una frecuencia que intercale los masajes cardíacos con las ventilaciones mecánicas que realicemos nosotros. Cuando se trata de un paro cardiorrespiratorio, o sea, tenemos compromiso cardíaco, la circulación se va a ver afectada y por tal motivo vamos a cambiar el protocolo de ABC a CAB, donde primero vamos a estimular el masaje cardíaco buscando la retornación de la circulación. Después de eso vamos a verificar las vías aéreas permeables, o sea, que tengamos libre, despejadas estas vías y podamos tener una entrada y una salida de aire disponible, y posteriormente vamos a arrancar con la ventilación asistida. Entonces, a tener en cuenta, básicamente hasta este punto todo es igual, todo es lo mismo, solamente cambia el orden de las maniobras, pero básicamente se repiten las mismas operaciones, solo que en un orden diferente. ¿Cómo se debe realizar el masaje cardíaco? ¿Sí? O el masaje torácico. Siempre se debe realizar sobre una superficie firme y plana. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que debemos realizar debe ser una compresión completa y con una fuerza suficiente para poder contraer la caja torácica, que recuerden está recubierta por las costillas y tiene una presión negativa que nosotros tenemos que llevar hacia un nivel positivo. Si es de cúbito lateral, colocar compresas entre el tórax y la mesa para generar una adecuada fuerza de compresión. Cuando se encuentra de cúbito dorsal, estabilizar el tórax con una compresa y sujetar los 4 miembros de la mesa. Me voy a devolver a esta primera imagen para poder explicar ese punto. Entonces, si tenemos el paciente de cúbito lateral, ¿sí?, acostado hacia alguno de los dos laterales, ¿sí?, vamos a empezar a hacer estas compresiones, pero antes de empezar a hacer las compresiones, ya sean cardíacas o torácicas, debemos localizar unas gasas que permitan elevar este tórax para realizar una buena compresión. Cuando tenemos el paciente de cúbito dorsal, vulgarmente llamado patas arriba, ¿sí?, tenemos que realizar una compresión de los laterales para evitar de que se nos desplace, se nos mueva el paciente, y en lo posible amarrar manos y patas hacia proximal y hacia distal, con la intención de lograr una buena dilatación del tórax. Bueno, volviendo a la imagen anterior, entonces vemos esta imagen. En esta imagen podemos visualizar a un auxiliar que se ha subido a la mesa a realizar la operación de RCP, donde va a empezar a estimular con masaje torácico. Pero esto solamente lo vemos en las películas. ¿Por qué razón? Porque primero recordemos la integridad física de nuestros miembros de la comunidad médica. Nunca podemos poner en riesgo nuestra salud buscando la salud del paciente. Primero tenemos que estar nosotros confortables, ¿sí? En este orden de ideas, esta persona, ¿sí?,
va a estar en una posición incómoda y está arriesgando la integridad física de ella, de sus compañeros y del paciente. Porque si por cosas del destino la mesa de cirugía, la mesa de consultorio o el lugar donde se encuentre no logra soportar el peso de ambos, se van a ir al suelo y van a generar una nueva crisis de emergencia. Aparte de ello, la fuerza que pueda realizar en esta posición no se compara ni se asemeja a la fuerza que podamos realizar a nivel del suelo. Siempre y cuando el paciente no se encuentre en un procedimiento quirúrgico donde se tenga expuesto alguna cavidad interna, tengamos una cirugía de alto riesgo o simplemente que comprometa la bioseguridad del paciente, podemos recurrir a llevar el paciente al suelo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nuestros brazos estén totalmente extendidos, que la fuerza que hagamos de compresión no venga de los brazos, sino que venga del peso que podemos ejercer nosotros con el tronco del cuerpo. Para explicar esta imagen me voy a ir a esta imagen de RCP humano, donde la posición cómoda está al lado del paciente, tumbados sobre el suelo, y su peso lo está descargando directamente del tronco y lo desplaza hacia sus brazos en una posición totalmente recta, ¿sí? Esto permite realizar una buena compresión de la caja torácica y una buena estimulación cardiopulmonar. Para tener en cuenta, podemos realizar dos funciones de circulación. Una, podemos trabajar con la bomba cardíaca o con la bomba torácica. La bomba cardíaca principalmente en pacientes pequeños, animales de talla mediana a pequeña, que podemos utilizar la compresión directa sobre el corazón con la utilización de nuestras manos. En esta posición, con un dedo, el dedo gordo, ¿sí?, sobre un extremo del tórax y con los otros 4 dedos por el otro lado contrario. Animales de mayor envergadura, ¿sí?, la distancia que hay entre el corazón y el tórax es mucho más amplia, la compresión que hay que realizar a nivel del tórax es mucho más fuerte. Por tal motivo necesitamos realizar una fuerza de compresión con ambas manos, utilizando la fuerza del tronco completamente. Podemos utilizar dos posiciones, la posición de manos a nivel del corazón y a nivel del tórax. Si hacemos una estimulación a nivel de la circulación del corazón, por ejemplo en animales pequeños, la mano está abarcando totalmente la cavidad torácica y la cavidad cardíaca. Contrario al animal más grande, si pongo mis manos directamente en corazón, voy a estar dejando ausente la presión o la compresión en la cavidad torácica, y contrario a eso, si voy a utilizar la presión directamente sobre la caja torácica, voy a dejar a un lado la cavidad cardíaca. Esto representa un riesgo, pero a nivel de interpretación, porque a nivel de práctica, a nivel de campo, cada que yo realizo una comprensión del tórax, automáticamente, si la estoy haciendo bien, voy a generar una compresión directamente sobre el corazón y voy a generar ambos estímulos. Por esa razón, la posición cómoda al lado del paciente, donde pueda ejercer mi fuerza con el tronco del cuerpo, va a ser la función vital. Entonces, aquí explicamos la posición de las manos directamente sobre el paciente, siendo pequeño o siendo grande. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar por aquí rápidamente y vamos entonces a la circulación. Cuando hablamos de circulación en RCP de forma individual, o sea, no tenemos la posibilidad de que una persona nos asista, nos ayude, ¿sí? Vamos a entrar a realizar únicamente los masajes torácicos, ¿sí? ¿Por qué razón? Si nos detenemos a lo largo de esta maniobra para ventilar el paciente, primero nos estamos arriesgando a
dejar la circulación a un lado. Segundo, vamos a arriesgar la integridad física del operario al exponerse al hocico, a la boca del paciente, ¿sí? Si no tenemos una mascarilla, no tenemos un tubo endotraqueal, no tenemos ninguno de estos elementos, ni quien nos ayude, ¿sí? Por el momento, lo que hacemos simplemente es realizar las maniobras cardíacas o torácicas. ¿Listo? Hacer las compresiones, se le da prioridad de las compresiones torácicas y existen dos teorías: 15 compresiones por 2 respiraciones o 30 compresiones por 3 respiraciones. Cuando ya tenemos la posibilidad de contar con una persona o un mecanismo para poder otorgar la respiración al paciente, entonces hacemos estas pausas intermedias para poderlo realizar. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a dejar un enlace para que ustedes vayan a un pequeño video de YouTube donde se explica a nivel de humanos, ¿sí?, cómo debería realizarse el RCP, ¿sí?, en caso de una emergencia, pero lo podemos asimilar en la parte clínica veterinaria, dado a que en términos generales funciona la misma lógica. ¿Listo? Aquí hacen relación a una canción que marca el ritmo con el cual nosotros debemos lograr las compresiones torácicas y así poder otorgar una buena circulación. ¿Listo? Pero a nivel de animales, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta de que no es una sola velocidad o un solo ritmo. Si se cuenta con frecuencias, las frecuencias altas, ¿sí?, son de perfusión aórtica y coronarias. ¿Listo? Y esto lo voy a explicar de la siguiente forma. Habíamos hablado en la parte de arriba, en otra imagen, donde dependiendo las frecuencias, las compresiones que realicemos nosotros por minuto, vamos a lograr llegar a estas unidades. ¿Listo? Yo lo voy a explicar de esta forma. Para animales grandes, ¿sí?, como un mastín napolitano, vamos a realizar como mínimo 60 compresiones por minuto, ¿sí?, donde vamos a estimular esa frecuencia torácica, perdón, esa dilatación torácica, estimulando tanto pulmonar como cardíaca, mínimo 60 compresiones por minuto. Tamaños medianos, por ejemplo un dálmata, ¿sí?, vamos a utilizar 100 compresiones por minuto, y pacientes más pequeños, por ejemplo un pug, ¿sí?, vamos a estimularlo alrededor de 120 compresiones por minuto. ¿Listo? Y esto en un conjunto nos va a generar una buena circulación dentro de nuestro paciente. Según el doctor Tello, ¿sí?, un eminente miembro de la medicina veterinaria, especialista en emergencias veterinarias, creó una charla en la cual mencionó la ley de la luna de miel, y es bastante interesante para tener en cuenta. ¿Y a qué se remite él? Y es como si nosotros nos fuéramos de luna de miel y tener en cuenta estos pequeños puntos. Si entramos a trabajar una actividad de RCP, ¿sí?, y vamos a generar esto en un paciente, siempre debemos tener estos puntos en cuenta. Asuma la posición correcta, empuje fuerte, empuje rápido, nunca pare. Si va a parar, avise. Si tiene que parar, ojalá tenga un reemplazo, ¿sí? Claro está, este último punto de tener un reemplazo no es válido para una luna de miel. Así que chicos, nunca lo olviden, ¿vale? Para tener en cuenta. ¿Y por qué el último punto de tener un reemplazo? ¿Por qué? Porque es que a veces a nivel de clínica tenemos aquel pasante, aquel rotante o aquel auxiliar que es físico-culturista, le encanta el gimnasio, es un gran deportista y se cree el macho alfa del lugar, ¿sí?, y arranca a ayudarnos con las compresiones cardíacas. Se tiene en cuenta, ¿sí?,
o ya por estudios, que por más fuerza, condición física que la persona tenga, después de 2 minutos de realizar una constante compresión cardíaca buscando el estímulo cardiopulmonar en un paciente, va a perder ritmo. Al perder ritmo vamos a disminuir las frecuencias de estimulación y terminamos básicamente perdiendo la noción, la importancia del objetivo de realizar una RCP. ¿Sí? Por tal motivo, lo que se recomienda es que si hay más de 2 personas, ¿sí?, dentro de la misma habitación, se roten cada 2 minutos para realizar esta actividad, siempre y cuando hay que tener en cuenta de que hay que estar chequeando y monitoreando el pulso o la auscultación de la frecuencia cardíaca para saber en qué punto logramos retornar ese estímulo cardíaco que es el que estamos buscando. Bueno, en cuestión a todo lo anterior, ¿sí?, todo lo anteriormente nombrado está para maniobras de RCP a tórax cerrado. Cuando nos referimos a maniobras de tórax abierto es porque no podemos hacer esa compresión del tórax porque estaríamos poniendo en riesgo la salud del paciente, y esto cabe dentro de estos casos. Estas son imágenes radiográficas. Por ejemplo, en este caso es un paciente, este es un perrito que tiene una hernia diafragmática, ¿sí?, y tiene un desplazamiento de el estómago hacia cavidad torácica, y lo que se observa en esta imagen no son fracturas. Esto que se observa aquí es el estómago con un contenido de huesos. Lastimosamente al paciente le daban de comer huesos y al tener esta cavidad del estómago llena de huesos y en la cavidad torácica, se nos es imposible realizar los masajes cardíacos o torácicos por las lesiones que se podrían generar. En este caso hablamos de un neumotórax, ¿sí? Este paciente tiene dificultad de neumotórax y por tal motivo nos es imposible realizar ese masaje torácico. Igualmente, este es otro caso clínico, un paciente con hernia diafragmática. Esta hernia se desplazó hacia cavidad torácica y lo que podemos ver aquí en estos espacios sombreados, ¿sí?, es básicamente contenido dentro de la luz del intestino. Son intestinos que tenemos dentro de la cavidad torácica. Por tal motivo no podemos realizar RCP a tórax cerrado. En esta imagen podemos observar un derrame pleural, ¿sí? Si realizamos una compresión torácica, pues estaríamos agravando el caso clínico. Esta es una imagen bastante interesante, una radiografía bastante interesante. Estamos viendo un neumotórax, ¿sí?, y estamos viendo el desplazamiento del corazón hacia lateral derecho, y podemos observar aquí múltiples fracturas de costillas. Por tal motivo nos es imposible realizar un RCP a tórax cerrado en este paciente. En este paciente estamos observando un hemopericardio, ¿sí? Esto que ustedes están viendo aquí es puro corazón, es un paciente con un corazón gigante a radiografía, pero cuando realizamos la ecografía se puede observar que todo el espacio periférico de esa cavidad del corazón básicamente correspondía a sangre. ¿Listo? Es líquido que está alrededor del corazón. Estas imágenes son cortesía del área de imagenología del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, de Medicina Veterinaria. Son tomadas de allí. Bueno, RCP a tórax abierto. Alteraciones, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se realiza? O sea, aquí nos vamos con esto. ¿Cuándo se realiza RCP a tórax abierto? Cuando tenemos alteraciones en el espacio pleural, ¿sí? Cuando tenemos infusión
pericárdica, cuando tenemos hernias torácicas penetrantes, cuando tenemos traumatismos a la pared torácica, cuando tenemos una cirugía abdominal, cuando no podemos realizar un incremento del gasto cardíaco del 50%. ¿Listo? Igualmente cuando tenemos una toracotomía inmediata, ¿sí? No se debe preocupar. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nos toca realizar una toracotomía inmediata, ¿sí? O sea, una maniobra de invasión del tórax, ¿sí? Tenemos que realizar una incisión en el tórax para poder realizar este masaje cardíaco a tórax abierto. Lo último en lo que tenemos que preocuparnos es por la esterilidad o por la asepsia, ¿sí? ¿Por qué razón? Es que cuando nos sucede esto, la idea es salvar la vida del paciente, ¿sí? Es un paciente que literalmente se está muriendo y hay que sacarlo, hay que revivirlo prácticamente. En este orden de ideas y solamente bajo estos términos, cuando es por la vida del paciente, es una maniobra de vida o muerte, dejamos a un lado la asepsia. ¿Por qué razón? Prefiero un paciente vivo, aunque esté infectado, contaminado, ¿sí? Pero es un paciente que yo puedo tratar. El tratamiento no será fácil, lo voy a poner en riesgo otra vez su vida, sí, pero al menos lo pude sacar de entre los muertos. Se debe hacer una incisión en un movimiento en piel, y la incisión del músculo intercostal es entre la quinta y sexta vértebra intercostal, como se los han mencionado anteriormente. En esta imagen pues ya este es un paciente, es un cadáver, ¿sí? Pero pues se utiliza para poderles mostrar cómo se ve la imagen de cómo se realizaría la incisión en el espacio intercostal entre la quinta y la sexta, y a través de esta incisión ingresaríamos la mano, ¿sí? Desplazaríamos el pulmón y tomaríamos el corazón en nuestras manos. ¿Listo? Tenemos que incidir el pericardio, tener cuidado con el nervio frénico, ¿sí? Que cruza todo lo que es el pericardio, y se toma el corazón con la mano derecha y comprimirlo. Cuando me refiero a la mano derecha es con la mano más diestra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la tarea es compleja. Quienes hayan hecho masaje a tórax cerrado, ¿sí? Y hayan hecho esa actividad por más de 2 minutos, entenderán de que es una acción bastante compleja y demanda mucho esfuerzo físico. Termina uno agotándose bastante, pero si en esa actividad se agota uno, en esta de tórax abierto, cuando tenemos el corazón entre nuestras manos y hacemos el masaje cardíaco, es bastante agotador. La mano se cansa muchísimo y lastimosamente en esta no se recomienda hacer el cambio de persona. La idea es que si alrededor de los 4 minutos no tenemos respuesta, ya damos por fallecido a nuestro paciente. ¿Listo? Y para animales mucho más grandes, ¿sí? Cuando hablamos por ejemplo de equinos o bovinos y necesitamos hacer esta maniobra, podemos incluso introducir las 2 manos, dado pues que el tamaño del corazón es mucho mayor y con una mano no podríamos realizar dicha maniobra. ¿Listo? Bueno, esto sería todo por el momento. Dudas, inquietudes acerca de los protocolos de RCP, me los dejan por favor por escrito para yo poder realizar un segundo video en el cual respondo a las dudas e inquietudes que puedan